Hola amigos y amigas, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que, como sabéis, ha organizado Ecocentro a través de Ecocentro Televisión. Es para mí un placer compartir con vosotros y con vosotras a través de esta ventana y para tratar un tema, bueno, de lo que se habla mucho, de lo que estamos permanentemente hablando, aunque aquí intentaremos hacer una serie de reflexiones que vayan de algún modo perfilando algunas de las cosas que por lo menos no se suelen escuchar más de la mano de los medios de comunicación o de lo que se habla más cotidianamente. Vamos a hablar de los efectos de la pandemia más allá de la crisis sanitaria, tal cual es el título de la convocatoria, pero insisto, para hacer una serie de reflexiones que vayan más allá de lo habitual. Y son, amigos y amigas, y quiero subrayar esto porque creo que es importante, son reflexiones, son consideraciones para vuestra consideración. Es decir, no entenderlo como algo cerrado, no entenderlo como algo que yo quiera imponer porque yo estuviera en posesión de una supuesta verdad, sino entenderlo como reflexión de una persona bueno, que intenta acercarse a la realidad de una manera consciente y que ese acercamiento le lleva a una serie de reflexiones que Ecocentro Televisión me da la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras. A partir de ahí, usar vuestro propio discernimiento, usar vuestro propio tamiz de vuestro entendimiento para que esas reflexiones os puedan servir y puedan dar en vosotros frutos o simplemente las que consideréis que no tienen que ver con vuestro sentir, pues nada, como decimos coloquialmente, a la papelera de reciclaje sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, espero que lo que vamos a compartir, en cualquier caso, os resulte de interés. Lo primero es que aquí vamos a hablar de conciencia. Todos los temas van a estar relacionados con la conciencia. Son reflexiones conscientes. Personalmente, amigos y amigas, no me interesa el mundo de las conspiraciones. No me interesa lo que coloquialmente se ha dado en llamar la conspiranoia. Lo respeto profundamente, pero la conciencia que nos debe llevar al conocimiento de uno mismo, también nos debe llevar el conocimiento de la realidad que nos rodea. Son las dos patas de la conciencia. El diccionario de la Academia Española de la Lengua lo pone muy bien de manifiesto. Una pata interior y una pata exterior y buscar el equilibrio entre ambas, lógicamente. Y en esa pata exterior, que tiene que ver con el conocimiento de la realidad que nos rodea para interactuar conscientemente con ella, el conocimiento tiene que ser profundo. El conocimiento de la realidad que nos rodea no puede quedarse en la superficie. Hay que coger la humanidad, la sociedad, con la socioeconomía y abrirla como si fuera una autopsia para saber lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, por dónde pueden ir los derroteros en el desenvolvimiento de eso que la humanidad llama futuro y que es ni más ni menos que el desenvolvimiento del momento presente, de momento en momento, pero no para quedar atrapado ahí. Cuando hablo de la teoría de las conspiraciones o conspiranoia, me refiero no al hecho de no conocer en profundidad lo que acontece, sino es quedar pillado ahí. Eso sería un flaco favor para la conciencia. Tenemos que usar el conocimiento de la realidad, pero para crecer. Tenemos que utilizar el conocimiento de todo lo que acontece en nuestro entorno, pero retroalimentándolo con nuestro conocimiento interior, con nuestra práctica de vida, para crecer a través de ello, para crecer personalmente, para desarrollar la conciencia y para evolucionar espiritualmente. Y en la última parte de este encuentro me referiré con más precisión a ello. Por tanto, además de lo que acababa de comentar antes, de que son reflexiones conscientes que someto a vuestra consideración, sin estar en posesión de la verdad ni el querer dar consejo a nadie, esta segunda parte también me parece importante. Este segundo punto también es importante. Aquí no nos interesan las conspiraciones, sino la conciencia, aunque profundizando en la conciencia y en el conocimiento de la realidad, tengamos que entrar en lo que acontece y eso efectivamente nos ponga por delante una serie de circunstancias, una serie de avatares, una serie de hechos que están siendo divulgados dentro de ese amplio mundo que llamamos el mundo de las teorías conspiratorias. A partir de ahí, vamos a formular en la primera parte, si os parece, una serie de hitos que considero básicos como marco para encuadrar todo lo que está aconteciendo y a partir de ahí entrar en lo que son los efectos de la pandemia más allá de la crisis sanitaria. Pero para entender esos efectos es necesario tener en primer lugar medianamente bien definido
el marco general. Hace falta tener el cuadro, el marco genérico para que los efectos después puedan ser entendidos, para que los efectos después puedan ser comprendidos en su contenido y en su calado. Así que lo primero que voy a hacer, por tanto, es hacer ese dibujo del marco general en el que estamos viviendo y en el que la pandemia ha acontecido y la pandemia se desarrolla. ¿Qué podemos decir acerca de ese marco general? Pues bien, lo primero hace referencia a una serie de hechos socioeconómicos a los que me vengo refiriendo en distintas entrevistas, en distintas conferencias y que, por tanto, aquí no me voy a detener mucho en ellos, o por lo menos no me voy a detener el tiempo que merecen. Lo que sí voy a hacer es expresarlo de manera sintética. Repito, porque hay muchas entrevistas, muchas charlas en las que lo abordo con detenimiento y con tiempo, con detenimiento y con tiempo. Aquí lo voy a expresar de manera sintética. Dos hechos de contenido socioeconómico que son muy importantes para dibujar ese marco general en el que nos estamos moviendo. ¿Cuáles son estos dos hechos de índole socioeconómica? El primero, la aparición y la consolidación de un nuevo tipo de imperio. Vivimos en un mundo global y en este mundo global la humanidad actual está asistiendo al surgimiento y consolidación de un nuevo tipo de imperio. Esto no se dice en los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación recogen mucha información que avalan lo que acabo de compartir. Insistiré en ello dentro de unos minutos. Pero lo primero y principal, ¿a qué me refiero con eso de la aparición y surgimiento de un nuevo tipo de imperio? Muy sencillo, amigos y amigas. Siempre, siempre, siempre ha habido imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el célebre Imperio Romano al Imperio Británico. Y en una larga historia, pues también ha habido en una época un imperio español. En ese siglo XVI, segunda parte del siglo XVI, con Felipe II, donde se decía que en sus dominios no se ponía el sol. Siempre ha habido imperios. Ahora bien, esos imperios han estado relacionados con un determinado país, con un determinado estado. En el caso del Imperio Romano, con Roma, como surgimiento, como capitalidad, como punto central de ese imperio. En el caso del Imperio Español, pues evidentemente con relación al Estado-nación que conocemos como España. Y en el caso, por ejemplo, del Imperio Británico, pues relacionado con el Reino Unido. Pero los imperios a los que estamos asistiendo ahora, el nuevo tipo de imperio al que asistimos ahora, no tiene como referente un Estado-nación, sino otra cosa. Podremos decir, pues no es así, porque actualmente hablamos de Estados Unidos como primera potencia económica mundial, hablamos de China como segunda potencia económica y además como en el medio plazo se vislumbra con claridad que China pasará a ser la primera potencia económica mundial. Pero amigos y amigas, cuando hablamos de este tipo de cosas hay que escarbar. No nos podemos quedar en la superficie. Quedarnos en la superficie significa mantenernos en la mentalidad no del siglo XX, sino en la mentalidad del siglo XIX. Porque la realidad es que hoy día todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la socioeconomía en general, no viene marcado por los estados-nación, por poderosos que sean, sino que viene marcado por un nuevo tipo de entidades. Ese nuevo tipo de entidades son las grandes corporaciones transnacionales, las grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras. Y ellas, esas corporaciones transnacionales, constituyen el nuevo tipo de imperio, porque son los que dominan el mundo. Y además es un tipo de imperio que por primera vez es global, porque los imperios que han existido hasta ahora, que habían existido hasta ahora, aunque ocupaban una extensión grande del territorio planetario, no dejaba de ser una extensión relativamente pequeña en el contexto de todo el globo. Sin embargo, las corporaciones transnacionales, como nuevo tipo de imperio, actúan globalmente, de un rincón a otro del planeta. ¿Y por qué aseveramos, por qué afirmamos que son el nuevo tipo de imperio? Porque son las que acumulan el poder, además, insisto, a nivel global, a nivel mundial. Os pongo un ejemplo que creo que es suficientemente gráfico, acudiendo a fuentes totalmente oficiales, acudiendo a estadísticas totalmente oficiales. Las 10 mayores corporaciones
las 10 grandes transnacionales empresariales y financieras que actualmente existen, acumulan más poder y mueven anualmente más recursos que 180 países. Que 180 países. En la Asamblea General de Naciones Unidas se sientan 193 estados. De esos hay que actúan como invitados. En total, contando a la Santa Sede y a Palestina, 195. Pues bien, hay 10 grandes corporaciones, las 10 mayores, que manejan más recursos que 180 países. ¿Os parece un dato lo suficientemente esclarecedor cuando hablamos del nuevo tipo de imperio? Cuando vamos ampliando el número de multinacionales, nos centramos fundamentalmente en 150 grandes corporaciones que dominan prácticamente el 80% de la economía mundial y que además cada vez son menos porque entre ellos hay un proceso de absorciones y de compras continuas, cada vez son menos y tienen cada vez un mayor porcentaje de la economía mundial. No hace falta ser adivino para vislumbrar en el horizonte del 2030 que habrá unas 100, 120 grandes corporaciones que manejarán el 85% aproximadamente de la economía mundial. A esto me refiero con el nuevo tipo de imperio. Y como comentaba antes, tienen la característica de ser globales, no ceñidos a un territorio específico. Es más, campan a sus anchas por el mundo, por encima de fronteras, por encima de leyes, por encima de normas. Es más, cada vez más las normas y las leyes que van haciendo los distintos estados, los distintos países, se ajustan a los requerimientos de estas grandes corporaciones, porque manejan tantos recursos que los estados se han quedado empequeñecidos con relación al poder de estas corporaciones y están sometidos a los dictados, a los criterios y a los intereses creados de estas grandes corporaciones. Este es el primer hito de contenido socioeconómico que tenemos que tener presente para entender lo que está ocurriendo y lo que va a ser el desenvolvimiento del momento presente, los efectos de lo que estamos viviendo actualmente. Y junto con este primer hecho, el surgimiento y la consolidación de un nuevo tipo de imperio, un segundo hito de contenido socioeconómico. ¿Cuál es? Pues el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad, también por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% de la población acumula más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Como sabéis, la población humana se acerca a los 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Pues bien, desde el año 2015, estadísticas oficiales, desde el año 2015 por primera vez se dio en ese ejercicio 2015 y desde entonces no solamente no ha dejado de ser así, sino que se ha consolidado. Desde el año 2015, el 1% de esa población acumula más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Es más, si profundizamos en el 1%, es decir, si nuestra mirada se enfoca expresamente y perfectamente en ese 1%, utilizando esas estadísticas a las que vengo haciendo mención, que insisto, son estadísticas de Naciones Unidas, son estadísticas que ofrecen los departamentos de Hacienda y de Economía de los principales países, son estadísticas que ofrecen los grandes foros y los grandes institutos y fundaciones de investigación socioeconómica. Utilizando todas estas estadísticas, se llega a una conclusión que todavía es más esclarecedora. Y es que dentro del 1% hay realmente un 1% que es el que acumula el patrimonio y la riqueza del planeta. Con lo que hablar del 1% es quedarnos en la superficie. Hay que meterse más todavía. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que más que del 1% es el 1% del 1% el que detenta la mayor parte de la riqueza y de los recursos, tantos económicos como naturales, del planeta, de la socioeconomía mundial. Estamos hablando, por tanto, del 1% del 1%. Y finalmente, amigos y amigas, os invito a que unamos ambos hitos, el surgimiento y consolidación de grandes corporaciones como los nuevos imperios, junto con el 1% del 1% de la población
que acumula la inmensa mayoría de la riqueza y de los recursos económicos y naturales. Unimos ambos hechos y lo podemos unir por una razón muy sencilla, porque esas grandes corporaciones son propiedad de accionistas, tienen como propietarios a grupos, a paquetes accionariales. ¿Y quiénes son los propietarios de esos paquetes accionariales? Pues las personas que están en el 1% del 1%, con lo que hay una relación de vasos comunicantes entre ambos hechos. No son hechos que vayan cada uno por un lado, sino que son hechos que están íntimamente comunicados. La foto final, amigos y amigas, de todo esto, para dejar este tema centrado como uno de los grandes rasgos que tenemos que tener ahí presente en el cuadro general en el que vivimos, podemos llegar a la conclusión de que hay unas pocas decenas de personas, porque no son más de unas pocas decenas, porque si profundizamos en esos paquetes accionariales, encontramos grandes familias que son las que poseen esos paquetes accionariales, que esas grandes familias tienen como patriarcas, tienen como cabezas de familias que son los que rigen los grupos familiares y dominan y controlan esos paquetes accionariales. Cuando todo esto lo ponemos blanco sobre negro, llegamos a la conclusión de que hay unas pocas decenas de personas que son las que tienen en sus manos el control y el dominio de la socioeconomía mundial. No podemos afirmar si son 20 o son 80. El número exacto se desconoce, pero sí podemos aseverar con claridad que son unas pocas decenas. Con toda seguridad, no más de 100. Posiblemente entre 40, 50, 60 personas las que tienen en sus manos actualmente la socioeconomía mundial, con todo lo que ello significa. Las grandes corporaciones, esa nueva forma de imperio que se mueven a sus anchas por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los recursos económicos y los recursos naturales, porque estas personas están haciendo adquisiciones masivas de tierras en todos los continentes, apropiándose no solamente de la riqueza colectiva, sino también de la propiedad de la propia tierra y del conjunto de los recursos naturales, en muchos casos incluidas las grandes fuentes de agua potable, que también cada vez están más en manos de ese número reducido de personas. Esto es un tema esclarecedor cuando hablamos de los efectos de lo que está ocurriendo. Pero a estos elementos que acabo de compartir, tenemos que unir otros. Esos otros vienen de la mano de lo que en el ámbito académico y científico se llaman los puntos de singularidad y los puntos de irreversibilidad o saturación. Esto no voy a entrar en detalle sobre su significado, pero lo voy a exponer con relación a unos asuntos que vais a entender estupendamente. Por un lado, y en primer lugar, cuando se habla de punto de singularidad, el punto de singularidad más importante actualmente, el que vivimos actualmente, tiene que ver con la evolución tecnológica y más en particular con la evolución de la inteligencia artificial. Y se llama punto de singularidad con relación a la inteligencia artificial el momento en el que la inteligencia artificial va a adquirir una capacidad de autonomía sobre el ser humano. Es decir, el ser humano, nuestra evolución en conciencia, ha tenido y tiene como fruto la revolución científica y tecnológica. Gracias a esa revolución científica y tecnológica se ponen en marcha adelantos tecnológicos que favorecen e impulsan la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial, precisamente por la perfección con la que lo estamos haciendo, está consiguiendo un grado de avance en el cual se llama punto de singularidad al momento en el que se retroalimentará. Es decir, ya no será necesaria una mano humana que le meta programas, que le meta información, que le meta datos a la inteligencia artificial, sino que la propia inteligencia artificial, bebiendo fundamentalmente de Internet, bebiendo de la enorme fuente que es la red de redes, puede retroalimentarse en su crecimiento y en su desarrollo. En ese momento la inteligencia artificial adquiere una autonomía, por no decir una independencia con relación al ser humano, con las implicaciones, y no voy a entrar ahora en ciencia ficción, pero con las implicaciones que por puro sentido común de ello pueden derivar. Y ese punto de singularidad donde la inteligencia artificial adquirirá una especie de mayoría de edad y cogerá una autonomía de la mano humana, se cifra en el año 2045, o mejor dicho,
se cifraba en el año 2045, porque es un año que cada vez se está recortando más, es decir, cada vez se está acercando más en el tiempo. Actualmente ya hay muchos científicos de renombre que piensan que será en la década de los años 30, por tanto, dentro de un tiempo relativamente corto, muy corto en términos históricos, donde se producirá que tienen que ver con esto. Por ejemplo, os doy solamente un dato. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de transnacionales, corporaciones, etcétera, etcétera, ahí está el mercado de valores, el mercado bursátil, la bolsa de valores. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿quién maneja los hilos de las bolsas de valores? Es decir, ¿quién toma las decisiones de invertir o desinvertir en esas corporaciones, en las empresas que cotizan en los mercados bursátiles? Podemos pensar que son los brokers, podemos pensar que son personas que están ahí haciendo análisis, haciendo estudios, pero eso no es así. Hace ya algún tiempo, y hoy eso ya se ha consolidado, que es la inteligencia artificial la que realiza esas operaciones. Para daros un dato más preciso que os pueda aportar luz al respecto, en el mayor mercado de valores del mundo, en la Bolsa de Nueva York, que es la mayor del mundo, más del 70% de las operaciones cotidianas de inversión y desinversión las realizan algoritmos informáticos, es decir, inteligencia artificial, que está manejando continuamente información, continuamente, y en microsegundos van tomando decisiones de compra o venta de acciones por todo el mundo. Tienen a la Bolsa de Nueva York como eje fundamental, pero estos algoritmos funcionan, esta inteligencia artificial está cada vez más expandida en el conjunto de los mercados de valores y, en definitiva, de las operaciones de inversión y desinversión de todo el mundo. Esa inteligencia artificial, por tanto, no es algo que esté por venir, está ya aquí y está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, con independencia de que será dentro de unos cuantos lustros cuando adquiera ese punto de singularidad, de autonomía, de independencia al que acabo de hacer referencia. Igualmente, cuando hablamos de puntos de singularidad, de irreversibilidad, también hay que hablar del punto de saturación, y de esto, amigos y amigas, no quiero hacer ni mucho menos una apología insensata, sino que lo hablo creo que con mucho conocimiento de causa, porque es un tema al que he dedicado mucho tiempo de estudio. Hace ya muchos años escribí un libro sobre cambio climático, que es a lo que voy a hacer referencia, y desde entonces no he dejado de profundizar en ello. El punto de irreversibilidad, el punto de singularidad con relación al que quiero hacer referencia a ello es con relación al cambio climático. Y para confirmar, para atestiguar, también para divulgar, porque parece que de esto se habla, pero es como si no se quisiera escuchar, que el cambio climático ha llegado a un punto de no retorno. Y de eso debemos ser conscientes, porque ese punto de no retorno va a tener consecuencias. Está teniendo consecuencias ya y la va a tener en nuestro corto, medio y largo plazo. Cuando hablo de no retorno me refiero fundamentalmente al hecho de que el CO2 que hay en nuestra atmósfera, que contamina nuestra atmósfera, es un CO2 que, aunque por un milagro de la vida todos los países hoy mismo adoptaran la decisión de no emitir, de no hacer más emisiones a la atmósfera, hipotéticamente, sabéis que ni remotamente nos estamos acercando a eso, todo lo contrario, hay una especie de desinterés, de desidia política, son todos palabras, pero ni ningún hecho, y seguimos contaminando y contaminando la atmósfera, pero en la hipótesis de que se llegara a ese punto en el que todos los países dijeran dejamos de emitir y eso se produjera, eso ya no serviría. Es decir, hay tanto CO2 en la atmósfera que lo que habría que hacer es no solamente no emitir más, sino retirar la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Porque si ese CO2 no se retira, aunque no se eche más leña al fuego, ya los efectos van a ser y están empezando a ser extremadamente nocivos. Y debemos ser conscientes de un hecho, que el gran retirador, permitirme esta expresión coloquial, de CO2, el gran absorbente para quitar CO2 de la atmósfera es la Tierra. La propia Tierra es la gran comedora, la gran absorbedora de CO2. Pero a su vez, como también la mano humana está contaminando la Tierra ha perdido gran parte de su capacidad para absorber ese CO2. Y que el CO2 esté en la atmósfera tiene implicaciones hoy día y va a tener implicaciones todavía más potentes en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Y es necesario tenerlo en cuenta cuando hablamos de los efectos de la pandemia más allá de la crisis sanitaria. Os pongo un solo ejemplo de los efectos que tiene tanto CO2 en la atmósfera hasta haber llegado a un punto de irreversibilidad. Mirad, desde que tenemos conocimiento de causa, con datos científicos, hay en el planeta una serie de fenómenos que se producen después de la última glaciación. Como sabéis, la última glaciación terminó hace aproximadamente unos 12.000 años, Bien, desde entonces, en el contexto atmosférico climático del planeta ha habido una cierta estabilidad. Eso permite hablar en muchos puntos del planeta de estaciones, eso permite programar los cultivos, las cosechas, en función de las diferentes épocas, pero la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera está distorsionando todo esto. Y os pongo un ejemplo. Hay una corriente de aire que va por el Atlántico, que va de oeste a este. Esa corriente de aire, una especie de jet lag, una corriente de aire permanente, esa corriente de aire está situada a un punto intermedio entre el Ecuador y el Polo Norte. Y la existencia de esta corriente de aire es muy sencilla de entender. El Ecuador tiene una temperatura cálida, como todos sabemos, el Polo Norte tiene una temperatura fría y como consecuencia de esta interacción entre lo frío del norte y lo caliente del Ecuador, en el hemisferio norte hay esa corriente de aire que está en un lugar intermedio entre el polo y el Ecuador. Una corriente de aire provocada por la tensión, por la interacción entre las temperaturas frías y las temperaturas cálidas. Las frías del polo, las cálidas del Ecuador. ¿Qué es lo que está aconteciendo debido al cambio climático? Pues que durante miles de años esa corriente de aire ha sido estable. Lo cual ha permitido una estacionalidad, lo cual ha permitido una estabilidad a la hora de hacer prognosis, a la hora, como decía anteriormente, de hablar de periodos estacionales, de hacer programaciones de cosecha, pero debido al cambio climático, esa corriente ya no es así. Hay incluso páginas web que le hacen un seguimiento a esta corriente y esta corriente de aire ahora ya serpentea. No es estable, sino que serpentea. Y esos serpenteos tienen efectos, porque cuando serpentea hacia arriba, significa que el aire cálido del Ecuador está llegando mucho más alto de lo que nunca ha llegado. Y en cambio, cuando serpentea hacia abajo, las temperaturas frías están llegando a un punto del sur al que antes nunca habían llegado. ¿Eso qué significa? Pues significa que aparte del hecho de que en el mes de agosto-septiembre, que es cuando el Polo Norte, normalmente es septiembre, cuando el Polo Norte se hiela, está helado, en lo que es el verano, el punto de mínimo hielo, pues estamos llegando ya al punto en donde no habrá hielo en el Polo Norte en el mes de septiembre. No habrá hielo durante unas cuantas semanas y esas cuantas semanas se irán extendiendo en el tiempo. Pero tiene también otros efectos, porque a efectos de lo que es la agricultura, el hecho de que haya esas bajadas y esa subida de temperatura puede hacer que cuando tú tienes una cosecha que está pensada para una temperatura cálida, estas distorsiones de aire hacen una caída de aire frío hacia el sur y llega una helada o llegan temperaturas muy frías que estropean la cosecha en una zona cálida donde hasta ahora era impensable que en la época del año cálida llegaran esas temperaturas bajas. Y lo mismo ocurre, pero a la inversa, cuando hablamos del norte, de la subida de temperatura cálida desde el Ecuador hacia el Polo Norte. Son ejemplos, amigos y amigas, para que hagáis una idea de que cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de ninguna tontería, no estamos hablando de ninguna fantasía, no estamos hablando de ninguna invención. Y es más, estamos hablando de algo al que desgraciadamente, como ya tantos científicos venían anunciando hace ya tanto tiempo, hemos pasado el punto de saturación. Se me viene a la cabeza ese gran investigador, ese gran amante de la naturaleza que fue Félix Rodríguez de la Fuente, fallecido en marzo del año 1980, si mi memoria no falla. ¿Cuántas veces Félix, junto con otros grandes hombres y mujeres, nos alertaron que había que tomar medidas porque se estaba llegando a un punto en el que se corría el riesgo de saturación? Pues el riesgo de saturación, amigos y amigas, ha llegado y eso también tiene que ver con lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos años. Lo que estamos viviendo ya y lo que vamos a vivir en lo que tiene que ver con los efectos. Para empezar a hablar de los efectos, permitirme que en esta especie de glosario, de bosquejo general de lo que estamos viviendo, hable también de
la sala de los espejos. Creo que es necesario que nos detengamos unos minutos en este término, la sala de los espejos, porque entiendo que también ayuda a definir, también ayuda a entender, también ayuda a comprender lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo. La sala de los espejos es la traducción al castellano de una metáfora que se le atribuye al mundo maya. Con el célebre 2012 y demás se puso relativamente de moda este apelativo, esta metáfora de la sala de los espejos. Estamos hablando de una contribución de enorme calado, esto de la sala de los espejos, que procede del mundo maya clásico, de hace aproximadamente unos 2.000, 3.000 años aproximadamente. Y esa sala de los espejos, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos habla de un momento en la evolución humana que por las señales, por la descripción que efectúan, se parece enormemente a esta, en la que todo estaría a la vista. Todo estaría a la vista. Y todo estaría a la vista para el que quiera ver. Eso sí, hay que querer ver, claro, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si está todo a la vista pero no queremos ver, pues entonces seguiremos sin ver. Pero la sala de los espejos hace referencia a un momento histórico en el que todo estará a la vista. Estará a la vista como somos nosotros mismos. Es decir, lo primero que se refleja en esa sala de los espejos es nosotros mismos para nosotros mismos. Para que no haya dudas de cómo somos, para que no haya duda de cuál es nuestro estado de conciencia. Circunstancias en la vida que hará que no queden dudas, que no se quede en una creencia, no se quede en una intención, no se quede en algo intelectual, sino circunstancias de la vida que te dirán exactamente cómo eres, para que no te autoengañes. Cosa distinta es que tú te quieras autoengañar o no, pero habrá circunstancias en la vida, dice la metáfora de la sala de los espejos, de todos los seres humanos, para que no haya lugar al autoengaño, para que el que quiera ver, se vea. Porque el gimnasio de la vida, las circunstancias de la vida pondrán por delante situaciones, hechos y acontecimientos para que ahí tú te reflejes exactamente cómo eres, para que tú ahí te muestres exactamente cómo eres, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de engaño. Eso sí, tienes que querer ver, claro. Si prefieres esconder la cabeza cual avestruz, seguirás sin verte. Pero lo que eres está reflejando continuamente en esos espejos que son las circunstancias de la vida. Y además de la sala de los espejos desde una perspectiva personal, la que más nos interesa aquí es la sala de los espejos desde una perspectiva social, desde una perspectiva colectiva, porque la sala de los espejos también se refiere a eso, que quedará claramente al descubierto, ya no habrá velos para que se conozca todo lo que existe, todo cómo funciona el sistema socioeconómico, cómo funciona la sociedad, cómo funciona la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y amigos, amigas, ese momento ha llegado. Hay ya información más que suficiente, por ejemplo, para avalar todo lo que acabo de compartir con vosotros y con vosotras. Y otras muchas cosas. Cosas distintas que no se quiera ver. Cosas distintas que escondamos la cabeza cual avestruz. Cosas distintas que sigamos pensando que el gobierno de mi país es el que manda o el que deja de mandar. Que los políticos son los que hacen o dejan de hacer. Si tú quieres seguir creyendo eso, síguelo creyendo. Pero te están negando a ver la realidad. Y la realidad son que hay un grupo minoritario de personas a través de un grupo muy reducido de grandes corporaciones que son los nuevos imperios que manejan el planeta a su antojo. Esa es la realidad. Y que todo lo que son los entramados institucionales y políticos, etcétera, han quedado ya, están totalmente influidos y están totalmente dominados por ellos. Podemos seguir pensando en clave de naciones, de estados, pero eso no es realidad. El colorario de lo que comentaba antes con esos dos grandes hitos socioeconómicos de la aparición y consolidación de un nuevo tipo de imperio y cómo el 1% del 1% de la población acumula más patrimonio y riqueza que el resto de la población mundial, el colorario es que hay un gobierno mundial, existe un gobierno mundial actualmente. Ese gobierno mundial va más allá de instituciones, no tiene estructuras formales, nos tenemos que quitar ese tipo de paradigma de la cabeza para ver la realidad. Pero en cuanto que uno empieza a mirar, se da cuenta de que eso es así, empieza a ver con claridad, y ya no solamente porque lo digan las estadísticas, sino porque lo estamos viendo cada vez más en nuestra vida cotidiana que esto es así. La sala de los espejos hace referencia a todo esto, hace referencia a lo que acabamos de comentar con relación al cambio climático. Se puede mirar por otra parte, podemos seguir viviendo como hasta ahora
con nuestros hábitos de consumo o pensando que esto del cambio climático es una locura de unos cuantos científicos, pero los datos son tan abrumadores, son tan absolutamente claros, son tan absolutamente manifiestos que al que quiera ver va a ver y va a ver que esta es la realidad a la que estamos viviendo. Y esto lo podemos extender a otros muchos temas, a otros muchos asuntos, y esa sala de los espejos creo que es otro de los elementos que tenemos que tener conciencia de que están presentes, que forman parte de este marco general al que me refería y que estoy intentando describir brevemente, sintéticamente y a través de unos pocos hechos. Podríamos imaginaros, ese marco general podría detenerme mucho tiempo en otras muchas circunstancias, en otros muchos bocetos y dibujos, ¿no?, para configurarlo muchísimo mejor. Pero creo que con lo que he compartido hasta ahora son reflexiones, insisto, que someto a vuestra consideración para que cuando hablemos ahora de los efectos de lo que estamos viviendo no nos podamos sorprender ni podamos pensar que estamos hablando por hablar, sino que estamos hablando con fundamento, con el fundamento de datos y de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los efectos de lo que está ocurriendo. Bien, amigos, pasamos a una especie de siguiente punto, pero sin olvidar todo lo que hemos compartido, por favor. Bien, ciertamente tengo un criterio acerca de la pandemia. Ese criterio lo he vertido en un texto que publiqué en abril, el 1 de abril del año actual, del año 2020, que se titula El porqué y el para qué del coronavirus. En el blog que gestiono, El cielo en la tierra, lo tenéis como PDF a vuestra disposición de descarga gratuita y ahí vierto todo lo que siento y percibo. Lo percibía en abril, pero es exactamente lo mismo que es lo que percibo actualmente en diciembre. Pero a los efectos que aquí nos ocupan, yo diría que lo menos importante en estos momentos, y diréis, no, hombre, eso es importante. No, sí, yo no digo que no tenga importancia, pero comparado con lo que viene, lo menos importante en estos momentos son los debates acerca del origen de la pandemia y de si el origen fue natural, si el origen fue artificial, que si fue voluntario, que si fue involuntario, que si fue provocado. Esto tiene importancia. Bien, yo no digo que no la tenga, pero yo quiero llevar un poquito más allá. Vamos a saltar ese debate, ¿vale? Vamos a saltar el debate, insisto, de si el virus es natural o el virus es artificial y ha surgido de un laboratorio. Vamos a saltar incluso el debate de si ese virus se soltó por accidente o se soltó de forma consciente y de manera provocada. Siendo temas importantes, vamos a ir un poco más allá, porque lo realmente importante es el uso que se está haciendo del virus. Eso es lo realmente importante, amigos y amigas. Yo no digo que lo otro no tenga importancia, que la tiene, pero lo realmente importante es el uso. Y me da igual que el origen haya sido natural o artificial, voluntario, involuntario, da igual. Lo importante es el uso que se está haciendo de ello. Ese uso, además, tenemos que ser conscientes de que se le está aplicando una plantilla por ese 1% del 1%. Por esos que dominan la socioeconomía mundial, se le está aplicando una plantilla que ya fue utilizada, pero en mucha menor escala, como a modo de prueba en otras pandemias. Por ejemplo, ya fue la plantilla utilizada con ocasión de la pandemia de la gripe aviar o de la pandemia de la gripe porcina. Y ahora se está aplicando esa misma plantilla, pero de un modo mucho más fuerte, de un modo ya no a modo de prueba, sino de un modo ya masivo y absolutamente contundente. ¿Y qué uso se le está dando? Pues para usar un término que podéis encontrar en Wikipedia sin ningún tipo de problema, se le está dando el uso de lo que se ha dado en denominar la doctrina del shock. La doctrina del shock. La doctrina del shock es una expresión acuñada en inglés, la traducción al castellano es la que acabo de comentar, acuñada en inglés por una periodista canadiense llamada Noemi Klein. Y Noemi Klein publicó un libro en el año 2007, hace por tanto ya 13 años, publicó un libro titulado precisamente La doctrina del shock. ¿Qué es lo que Noemi Klein en ese ensayo pone de manifiesto? Pues con una contundencia y con una abundancia de datos apabullante, pone de manifiesto cómo
las catástrofes naturales o circunstancias generadas por la mano humana, es decir, catástrofes que la propia naturaleza, hechos que de la propia naturaleza derivan, o hechos que derivan de la mano humana, independientemente de cómo surjan, son usados por esos que tienen el control de la socioeconomía, son usados siempre con el mismo objetivo. Y ese mismo objetivo es el que se sintetiza en esa expresión de la doctrina del shock. Es decir, aprovechar el shock que el acontecimiento tiene en la humanidad, aprovechar el efecto psicológico que ese hecho tiene en la sociedad para en ese contexto de inseguridad, en ese contexto de zozobra, en ese contexto de shock, imponer, impulsar medidas, normas y actuaciones que antes del evento hubieran sido impensables o que antes del evento estaban ahí, pero como muy alejadas de la posibilidad de aplicarlo. En cambio, gracias al evento, gracias al shock que el evento provoca, genera un contexto psicológico-social donde se pueden tomar medidas, donde se pueden implantar normas, donde se pueden llevar a cabo acciones que antes serían impensables. Evidentemente, en este libro del 2007 no se habla del COVID, sí se habla de otras pandemias, como se habla del huracán Katrina, por poner un evento que procede de la naturaleza, o como se habla de los atentados del 11S, por poner un hecho que surge de la mano humana. Pero da igual, y da igual incluso lo que provoque el hecho. Lo importante es que una vez que el hecho está ahí, inmediatamente es usado y es utilizado, porque son eventos que provocan un efecto social de contrariedad, de ofuscación, un impacto social de shock que se aprovecha para tomar determinadas medidas. Y con relación a esos eventos que acabo de comentar, como el huracán o como los atentados del 11S, Naomi Klein y otros muchos que ella analiza, hace un desglose maravilloso de cómo a partir de cada uno de estos eventos se van tomando medidas, se van tomando actuaciones que antes hubieran sido impensables. Coincidiréis conmigo que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los atentados, con independencia del origen como independencia de la causa, sí ha sido claramente utilizado para ir bajo la proclama de la seguridad, para ir limitando enormemente muchas cosas que tienen que ver con la libertad de las personas, con nuestra libertad de movimiento, con etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en detalles porque queremos ir a lo que estamos viviendo ahora, no lo que pasó en el pasado. Pero esa doctrina del shock que se ha ido utilizando de manera embrionaria en otros acontecimientos, hoy día la tenemos delante de nosotros como propio de la sala de los espejos, es decir, con toda la claridad del mundo, para que nos podamos ver, salvo que queramos esconder la cabeza con la avestruz, para que podamos ver con toda claridad, amigos y amigas, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, con una enorme tranquilidad, con serenidad, con confianza en la vida y con conciencia y con optimismo, porque sé que todo esto finalmente dará lugar a una humanidad nueva, de nuevo cuño, absolutamente ejemplar y muy alejada de toda la distopía que estamos viviendo actualmente. Con esa enorme tranquilidad os digo que lo que estamos viviendo actualmente es el mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad. El mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad. Se están utilizando los medios de comunicación que pertenecen a esas grandes corporaciones. Se están utilizando a los gobiernos que están bajo los dictados de ese 1% del 1% y de esas grandes corporaciones. Y todo ello se está utilizando a efecto de la aplicación masiva de esa doctrina del shock y provocar un shock mundial en la humanidad en su conjunto que permita adoptar una serie de normas, una serie de actuaciones, una serie de medidas que antes de lo que estamos viviendo ahora, antes del año 2020, hubieran sido absolutamente Vamos a tomar la cuestión hablando de los efectos que tienen que ver con los objetivos que puede generar esta doctrina del shock. Es decir, ¿por qué esos imperios, por qué esa élite está interesada en usar el COVID-19 con independencia de cuál sea el origen, etcétera, etcétera, del virus, como un gran ensayo de ingeniería social? ¿Cuáles son los objetivos? Porque conociendo los objetivos estaremos ya tocando los efectos que va a tener todo lo que estamos viviendo. Pues bien, con relación a los objetivos hay una amplia batería, aunque hay uno
que voy a dejar para el final, que creo que es el fundamental. Pero no obstante, hay una amplia batería y voy a hacer referencia a una serie de cuestiones con relación a esto. En primer lugar, sin ningún tipo de duda, este ensayo de ingeniería social forma parte de la propia doctrina del shock, tiene como objetivo generar un estado de miedo e inseguridad que haga a las personas vulnerables y, por tanto, más fáciles de controlar, dirigir y manipular. Es lo propio de la doctrina del shock. Miedo, inseguridad, incertidumbre. Ese es el caldo de cultivo que hace al ser humano indefenso y que pone al ser humano en disposición de aceptar cosas que de otra forma nunca hubiera aceptado. Ese gran ensayista, ese gran pensador, entre otras muchas cosas, Premio Príncipe de Asturias en el año 2010, ese gran pensador fallecido recientemente, Zygmunt Bauman, decía que lo peor que le puede pasar al ser humano es tener que elegir entre libertad y seguridad, entre libertad y seguridad, porque esa confrontación es una confrontación falsa. La mayor garantía de la seguridad es la libertad. Y cuando se nos quiere hacer creer todo lo contrario, que hace falta renunciar a parte de nuestra libertad por la seguridad, de lo que se nos está hablando no es de seguridad, sino de autoritarismo. De lo que se nos está hablando no es de seguridad, sino de implantar un tipo de sociedad que interesa a unos pocos y que quieren que los demás aceptemos precisamente bajo la influencia de esos miedos y de esa necesidad, de esa pretendida seguridad. Podríamos decir, hablándolo metafóricamente, que el pirómano origina el incendio y a partir de ahí se viste de bombero y aparece como salvador que va a apagar el incendio. Esto tiene que ver también con la doctrina del shock que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras. Unido al anterior, muy unido al anterior, otro de los objetivos de este gran ensayo de ingeniería social es establecer un sistema de pensamiento único, en el que todo aquel que no haga suya las versiones oficiales es sospechoso. Os estaréis dando cuenta, ¿verdad? Yo, por lo que estoy aquí compartiendo, soy, me imagino, altamente sospechoso. Quizá por esto precisamente el proyecto de investigación que dirijo desde el año 2018 de Conciencia y Sociedad Distópica, que tiene una página web que está a vuestra disposición, sociedaddistópica.com, que hemos publicado un libro como primeras conclusiones del proyecto en mayo de este año, que tiene como título precisamente Conciencia y Sociedad Distópica. Quizá por esto, porque somos sospechosos, todos los investigadores que pertenecemos a este proyecto, de las redes sociales se hayan quitado todos nuestros canales de comunicación. Quizás sea por esto. Pero para hablar ni más ni menos de cosas que tampoco entiendo yo que sean tan graves, entre comillas, salvo para aquellos que lo que quieren es que esa sala de los espejos que ya tenemos delante, porque la tenemos delante, sin embargo, originar una especie de bruma o algún tipo de miedo que haga que la gente, en lugar de ver las cosas como son, se las inventen, sigan en un mundo de fantasía y sigan en un mundo de creencias, creencias que tienen que ver con ese pensamiento único y con las versiones oficiales que se quieren imponer como modo de oscurecer la claridad que la sala de los espejos está poniendo a nuestra disposición. Lo cierto es que estamos viviendo unos momentos muy curiosos, amigos y amigas, donde se está haciendo una subversión de los valores. Como consecuencia de lo que estoy compartiendo, se están subvirtiendo los valores. Mirad, los valores, esta sociedad hace tiempo que los viene tirando por la ventana. Vamos a decirlo con claridad. Hace tiempo que esta sociedad está olvidando los valores. Aquí priman otras cosas que no tienen que ver con los valores realmente humanos. No digamos ya con los valores de nuestra esencia, de nuestra auténtica naturaleza imperecedera. Y los valores verdaderos están siendo tirados por la borda. A partir de ahí es muy fácil, cuando se pierde la noción y los conceptos de los valores, es muy fácil subvertir los valores. Darle a los valores la vuelta como se le da la vuelta a un calcetín. Y me refiero concretamente, volviendo a lo de antes, de la libertad. La libertad es todo lo contrario al miedo. Dicho más claramente, si hay miedo, no hay libertad. Y si hay libertad, no hay miedo. Son como los extremos polares de un mismo fenómeno. Libertad y miedo, miedo y libertad. Sin embargo, fijaros que actualmente personas que tienen miedo, en lugar de darse cuenta que ese miedo los hace no libres,
Sin embargo, con ese miedo se consideran responsables. Tengo miedo porque soy responsable. Y a aquellos que no tengan miedo se les tilda y se les señala como irresponsables. Son irresponsables porque no tienen miedo. Esto es una subversión de los valores, porque la responsabilidad no puede ir unida al miedo. La responsabilidad tiene que ir unida a la libertad. Y una persona que tiene miedo no es responsable, está absolutamente condicionada, está absolutamente mediatizada. La libertad sí te permite ser responsable. Bueno, pues se está dando la vuelta a la tortilla y los que tienen miedo son los responsables y en cambio si no tienes miedo, no tienes miedo porque eres un irresponsable. No se trata de que seas libre, no se trata de que tengas criterios propios, no, es que simplemente eres un irresponsable. Se está dando, por tanto, amigos y amigas, una auténtica subversión de los valores. Esta subversión de los valores, todo lo que tiene que ver con la implantación del pensamiento único, todo lo que tiene que ver con generar un estado de inseguridad, etcétera, etcétera, está también derivando hacia un creciente estado de policía digital. Estamos ante el nacimiento, estamos ante el surgimiento y estamos ante el desarrollo, no solamente en países como China, que llevan ya un tiempo en ese desarrollo y en la consolidación de lo que ahora voy a comentar, sino también en el ámbito occidental, en España, en Europa, en el ámbito occidental, de un tipo de estado que podríamos denominar estado de policía digital o estado policial digital. Esta expresión no se debe a un don nadie, se debe a otro de los grandes ensayistas, a otro de los grandes pensadores contemporáneos, en este caso me refiero a Byung-Chul Han, este surcoreano que hace muchos años que vive en Alemania y que se ha convertido junto con Yuval Harari en uno de los grandes referentes del pensamiento y de la reflexión a nivel mundial. Y Yuval Harari hace tiempo que nos viene advirtiendo de esto. Y con lo que está ocurriendo actualmente está siendo especialmente incisivo para poner de manifiesto cómo la inseguridad derivada de la pandemia, de la crisis sanitaria, se está usando para convencer a los ciudadanos de las bondades de medidas que son coercitivas, que son prohibitivas, que son limitativas y que finalmente están vulnerando su intimidad y rompiendo cualquier tipo de normativa y de regulación de la protección de datos. Pero ante el miedo y la inseguridad la gente lo considera como algo necesario, lo considera como algo imprescindible y por tanto da como bienvenido lo que realmente es algo aterrador que como un boomerang se va a volver irreversiblemente contra ellos mismos. Y esto es, amigos y amigas, lo que estamos también viviendo. Estamos viviendo que cada vez más aplicaciones que son controladas por los gobiernos, tratamiento de datos, información personal, cada vez más estamos avanzando hacia un modelo que además ahí tenemos como horizonte para saber a dónde vamos caminando lo que está sucediendo ya en China, lo que viene sucediendo en China. En China creo que conocéis que hace ya tiempo que se han implantado las cámaras que están por todos sitios. El número oficial de cámaras que actúan actualmente en China es de 200 millones de cámaras, que tienen tal capacidad tecnológica que hacen incluso el reconocimiento facial. Es capaz de ver en la cara de la persona un lunar e identificar a la persona a través de esos rasgos faciales. Y esas cámaras están permanentemente vigilando a toda la población china. Y se ha creado una especie de bonus social, donde si las cámaras no te captan en ningún acto que te salte las normas establecidas por el gobierno, se te van dando puntos. En cambio, si la cámara te capta haciendo algo que incumple la norma dada por el gobierno, se te quita puntos. Y a partir de ahí tú tienes un bonus social donde en función de la puntuación que tenga, las cosas del empleo y del trabajo, puedes acceder o no dependiendo de lo que diga tu bono social, que es la información que suministran esas cámaras. Pongamos un ejemplo tonto, pero es un ejemplo para que lo entendamos. Estás en la calle por lo que sea, cosa difícil actualmente con los toques de queda, pero en fin, estás en la calle por lo que sea a las 2 de la mañana. Estás volviendo a tu casa y hay una calle que vas a atravesar y en esa calle hay un semáforo. No hay nadie por ningún sitio, ni personas ni coches. ¿Tú qué haces? ¿Espera que el muñeco del semáforo se ponga en verde para cruzar? ¿O te quedas parado tú solo en medio de la ciudad, sin nadie ni coches por ningún sitio,
esperando a que el muñeco, porque todavía está en rojo, se ponga en verde para que tú puedas pasar la calle. ¿Qué haces? Pues bien, el sentido común es que si no hay nadie por ningún sitio, ni coches ni personas, aunque el muñeco esté en rojo, yo paso la calle, no me voy a quedar allí como un tonto, allí en el bordillo esperando a que el muñeco se ponga en verde. Es lo que dice el sentido común, ¿verdad? Pero no es lo que dice la norma. Y para eso están las cámaras, para captar que esa persona, aplicando el sentido común, pasa el semáforo con el muñeco todavía en rojo, pero a partir de ahí las cámaras lo visualizan y se te penalizan porque has incumplido una norma. Podemos decir, bueno, pero es que el sentido común te lleva a pasar la calle. ¿Cómo te vas a quedar ahí como un tonto esperando a las 2 de la mañana sin nadie por ningún sitio? Ya, pero la aplicación de la norma es lo básico, lo fundamental. Con esto, amigos y amigas, lo que se intenta es que nuestros comportamientos obviamente estén automatizados, robotizados y que vayamos quitando de en medio, ahora profundizaré en ello, lo que tiene que ver con el verdadero espíritu humano. Y evidentemente dentro de ese espíritu humano y de la condición humana está el sentido común. Este estado de policía digital, insisto, China está marcando el camino a seguir a nivel mundial. Y ya aquí mismo en España, todo lo que son aplicaciones informáticas, aplicaciones de móviles, están sometidos a criterios de control del gobierno con la razón de la salud y con razón de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Lo que nadie dice es qué pasará después de esta crisis sanitaria y cómo ese terreno que se va avanzando en el estado de policía digital ya no tiene vuelta atrás. Una vez que se ha avanzado un trecho, ese trecho ya no tiene vuelta atrás. Es lo que ha pasado en todos los países que están más desarrollados y más avanzados en lo que hace referencia a todo esto. ¿Podemos seguir hablando de cosas? Pues podemos seguir hablando de cosas que tienen que ver con los objetivos de este ensayo de ingeniería social y con los efectos de la pandemia más allá de la crisis sanitaria. Se habla mucho de la interacción entre esta crisis y el despliegue de la tecnología 5G. ¿Lo habéis reflexionado? ¿Es casualidad? Es decir, ¿es casualidad que precisamente el año en el que se está desplegando la tecnología 5G sea un año donde el ser humano esté tan limitado, esté tan encorsetado a la hora de poderse mover, a la hora de poderse concienciar y a la hora de poder poner en común y movilizarnos en común con relación a una serie de cosas? Porque lo que tiene que ver con el 5G no es ninguna broma, no es ninguna tontería. Estamos hablando de cosas que son muy serias. Y lo que tiene que ver con el 5G es también muy serio porque estamos hablando de electromagnetismo y estamos hablando de frecuencias vibracionales. Y os pido que os imaginéis lo que va a ser la foto final del despliegue del famoso 5G. La foto final será un planeta con miles y miles y miles de antenas clavadas sobre la Tierra, clavadas sobre el planeta. Varios decenas de miles de antenas. Y esas antenas están permanentemente en interacción y recibiendo emisiones de 20.000 satélites que rodearán a la madre Tierra. Miles de antenas sobre la Tierra, 20.000 satélites, que son los que se están lanzando en este año, se han lanzado muchos de ellos ya en este año 2020, que rodean al planeta Tierra e interactuando continuamente, es decir, los satélites permanentemente emitiendo frecuencia vibracional electromagnética hacia esas antenas. Utilizar un poquito la imaginación y imaginar que cogemos una nave espacial y nos alejamos de la madre Tierra y tuviéramos la posibilidad de ver estas frecuencias vibracionales y estas corrientes electromagnéticas. ¿Qué es lo que veríamos? Pues veríamos a la madre Tierra metida en una tela de araña de frecuencias vibracionales y de corrientes electromagnéticas que son manipuladas, que son controladas, que son, por tanto, graduadas desde los propios satélites. Eso es meter a la madre Tierra y junto a la madre Tierra todas las formas de vida, incluida la humanidad que vivimos en la madre Tierra, en esa enorme tela de araña, bajo el influjo continuo de esas frecuencias vibracionales y de esas corrientes electromagnéticas. Y está más que demostrado y es más que sabido que las frecuencias vibracionales y las corrientes electromagnéticas, dependiendo de su gradación, provoca, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo de las personas. No es lo mismo una frecuencia vibracional que otra, no es lo mismo un tipo de música que otra, no es lo mismo un ruido que un acorde. Eso afecta al estado de ánimo de las personas. Y de forma sutil, toda esa red de telaraña a la que estamos haciendo referencia puede ser usada
y de hecho estoy convencido que será usada para que con sus diferentes gradaciones poder provocar en el ser humano sensaciones, sentimientos, reacciones, pacciones, emociones que se consideren oportunas y necesarias en cada momento, porque ya se ha creado el marco como para que ello sea posible. Hay muchas voces que se están alzando contra la tecnología 5G. Hay muchas voces que hablan de problemas de salud, que hablan de la influencia que ello puede tener en la salud de las personas. Yo no lo discuto, pero sí pongo el énfasis en algo que tiene que ver con la salud, pero que va más allá. Es una forma bastante directa, no es indirecta, es una forma bastante directa de tener también sometida y controlada a la población, porque es tenernos sometidos permanentemente y además por zonas, porque se puede graduar. Para unas zonas una frecuencia vibracional, para otras zonas una frecuencia vibracional distinta. Se puede graduar por zonas unas gradaciones vibracionales y unos estados electromagnéticos que afectan a algo tan directo como es el estado de ánimo, pero a otras muchas cosas que tengan que ver con nuestra capacidad reproductiva, que tengan que ver con nuestra capacidad consciencial, que pueda tener con el mayor o menor atoramiento mental, porque esas vibraciones influyen y repercuten en todo esto. Y amigos, amigas, 2021-2022 va a estar ahí, delante nuestra, porque ya está en un estado muy, muy avanzado de gestación y un estado muy avanzado de plasmación. Os decía, no obstante, al principio, de cuando he estado hablando de estos objetivos, que me he ido refiriendo a distintas cosas, que iba a hacer, que hay un menú muy amplio, que iba a hacer referencia a muchos de ellos, pero que había uno que era el principal, a mi modesto entender, y que dejaba para el final, Y vamos a entrar en ello ahora, porque creo que es un elemento del que hay que hablar y del que tenemos que reflexionar. Dentro de ese boceto al que he hecho referencia, de ese marco general, dentro de ese enorme ensayo de ingeniería social en el que estamos metidos, dentro de los objetivos que puede tener este ensayo de ingeniería social. He hablado de algunos de estos objetivos. Podemos hablar también de objetivos, me estaréis preguntando alguno, pero Emilio no va a hablar de economía. Bien, pero de economía lo que os puedo decir lo sabéis ya sobradamente. Claro que podemos hablar de economía. Es otro de los efectos que está teniendo y va a tener la pandemia y la crisis sanitaria más allá de la propia crisis sanitaria. Estamos hablando de unas corporaciones cada vez más potentes, estamos hablando de un tejido empresarial cada vez más débil, estamos hablando de cómo esas grandes corporaciones van cogiendo cada vez una parte más grande del mercado, porque toda esta circunstancia que estamos viviendo está permitiendo que grandes corporaciones estén adquiriendo en el mercado de la distribución, pongamos por caso, un peso mucho mayor al que ya tenían, en detrimento del pequeño comercio, en detrimento del pequeño empresario. Estamos hablando de la pérdida de empleo, de la pérdida masiva de empleo. Estamos hablando de una pérdida masiva de empleo que va a acrecentarse con el uso de la inteligencia artificial. Decía recientemente Yuval Harari en una entrevista que ha concedido hace aproximadamente un mes o un mes y medio. Decía Yuval Harari, este gran pensador, autor de libros como Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, sus libros se venden por millones en el mundo entero. Decía Yuval Harari, hoy día cuando hablamos del empleo, nadie puede decir lo que va a pasar, porque va a haber una transfiguración tan tremenda en el corto plazo, no más allá del 2025-2027, que pensando en 5 años vista, hoy cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué tengo que estudiar? ¿O en qué me tengo que formar? ¿Por dónde van y los tiros del empleo? Él dice, es absolutamente impredecible. La robotización, la automatización, la inteligencia artificial, los impactos van a ser cada vez mayores y esos impactos son dificilísimos de prever. Y él decía, lo único que yo aconsejo a la persona es que se reinvente. Es lo único que puedo aconsejar, que nos reinventemos. Y hablaré de ello ahora dentro de unos minutos para cerrar este encuentro. Que nos reinventemos. Es cierto que Harari, cuando habla de reinventarse, habla de dos cosas. Yo hablaré ahora cuando terminemos de alguna cosa más. Él habla fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con el equilibrio emocional y con el equilibrio mental, que es lo único que un ser humano realmente, dice él, puede hacer en estos momentos. Mantenerse emocional y mentalmente lo más equilibrado posible, lo más sereno posible para afrontar todo lo que se avecina. Eso es lo único que se puede aconsejar. No se puede aconsejar estudia esto, haz aquello, fórmate en esto, pon en marcha este proyecto emprendedor, porque las incertidumbres son de tal tamaño, porque donde se toman las decisiones
esa toma de decisiones está tan cerrada en pequeños círculos que no podemos vaticinar por dónde van a ir. Y él lo que sí aconseja es que cada ser humano tome consigo la responsabilidad de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y con la calma y la serenidad de su estado mental. Algo enormemente importante, algo enormemente necesario. Desde luego que la economía también, que ya estaba ahí tocada del ala con la crisis financiera del 2008-2012, que se convirtió en crisis de endeudamiento de los estados que se lanzaron como locos a salvar a la banca privada con los recursos públicos. Esa crisis estaba ahí todavía, no estaba superada. Ahora los efectos de esta pandemia van a hacer que esa crisis siga ahí, siga para adelante, y lo que vamos a ir viendo es cómo de alguna forma el sistema intentará ir cubriendo las lagunas inmensas que tiene fundamentalmente el sistema financiero. Entre otras cosas, iremos viendo cómo aceleradamente además irá desapareciendo el uso del dinero papel para ser sustituido por los medios electrónicos. De hecho, ya en España, en el mes de abril, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, creo que fue el 24 de abril, ya aparece una proposición no de ley del Grupo Socialista donde se habla en el punto 11º de las medidas que allí se establecen en esa proposición no de ley, ya se habla de la desaparición inmediata del dinero en efectivo, de poner en marcha todo lo necesario para la desaparición del dinero en efectivo, para que el dinero no sea creado por los estados, como ha sido hasta ahora, en el caso de Europa, el euro por el Banco Central Europeo, sino que sea un dinero intangible, sea un dinero electrónico y sea un dinero fundamentalmente en manos de los poderes financieros y en poderes de la banca privada, que es de lo que se trata. Todo esto está ahí. Todo esto también nos llevaría a profundizar mucho al respecto. Simplemente de modo sintético, de modo esquemático, también lo dejo ahí para vuestra reflexión. Pero todo esto va a venir también después de la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Pero, como estamos ya en la recta final, quiero ir a lo realmente importante. Si os decía que cuando hablamos de la pandemia, siendo importante el origen natural o artificial, provocado o accidental, siendo eso importante, lo más importante es darnos cuenta de su uso, del uso de la pandemia como un gran ensayo de ingeniería social. Pues bien, hablando de efectos, de objetivos de ese ensayo de ingeniería social y de efectos que va a tener, está teniendo y va a tener todo lo que estamos viviendo, lo que hemos comentado acerca del uso del miedo, del pensamiento único, del uso de la inseguridad para cortar la libertad, el avance del estado de policía digital, lo que hemos comentado brevemente acerca de la economía, lo que hemos comentado sobre el 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. Ahora bien, nada, a mi modesto entender, tan importante como el gran efecto, el gran objetivo y el gran efecto de todo lo que estamos viviendo. Y ese gran objetivo y ese gran efecto, amigos y amigas, va a ser, o quieren que sea, el enfriamiento. El enfriamiento. Os pido que apuntéis bien este término. Todavía se usa poco para hablar de la sociedad, para hablar de la humanidad, pero sin ningún tipo de duda se irá usando cada vez más. No tengáis ningún tipo de duda al respecto, porque es el gran objetivo del ensayo de ingeniería social en el que estamos y es el gran efecto que vamos a vivir después de la crisis sanitaria. Lo estamos viviendo ahora, pero va a ser el efecto más contundente después, el más llamativo y el de más repercusiones. El enfriamiento. ¿Qué es esto del enfriamiento? El enfriamiento del espíritu humano, el enfriamiento del ser humano. Convertir al ser humano en un ser humano de segunda división. Mirad, ha habido grandes pensadores, espirituales y no espirituales, que han avalado, que han lanzado sus proclamas, que nos han mostrado el camino para avanzar como humanos, para avanzar como seres humanos. Por ejemplo, desde el punto de vista no espiritual, Friedrich Nietzsche, que decía que el ser humano es un puente entre el animal y el superhombre, porque nuestro objetivo es dar un paso más. Estamos decía él, en una especie de puente donde el animal se transforma en superhombre y el ser humano es el puente intermedio. Y él hablaba de ese superhombre. Desde el punto de vista espiritual, mi gran maestro, mi gran referente, Cristo Jesús, hablaba con claridad de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo para qué? Y él decía, soy el hijo del hombre. Y mostraba el camino para ser el hijo del hombre. Fijaros, el hijo del hombre, el fruto del ser humano, el fruto de la humanidad.
un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano mucho más completo, un ser humano mucho más consciente, un ser humano consciente de lo que realmente es, consciente de su apariencia, pero consciente de su esencia, viviendo cada vez con más conciencia y coherencia con relación a lo que realmente es. Esa es la noción del Hijo del Hombre, esa es la noción del superhombre, esa es la noción de avanzar en el camino humano hacia algo más que nos han plasmado los grandes maestros, los grandes pensadores. Pues bien, el enfriamiento se dirige a todo lo contrario, no a que subamos de nivel, sino a que bajemos de nivel, que nos convirtamos en infrahumanos, en humanos de segunda categoría, en humanos de segunda división, y que nos convirtamos en ellos a través del enfriamiento. ¿Qué significa el enfriamiento? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, enfriamiento significa el creer que la inteligencia artificial es superior al ser humano, cosa que no es verdad. Primeramente porque la inteligencia artificial surge de la evolución de la consciencia humana. Es un fruto del ser humano, no es algo que haya surgido ahí por arte de Birlibirlo, que es un fruto de la evolución en consciencia de la humanidad. Y aunque llegue ese punto de singularidad donde la inteligencia artificial se retroalimente y ya no necesita la mano humana, lo que sí tenemos que tener siempre absolutamente claro es que la inteligencia artificial será superior, entre comillas, al ser humano en muchas cosas. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cálculo, computación. A mí que me gusta el ajedrez, yo sé que aún actualmente ya a una aplicación de ajedrez vencidos, ¿no?, por los grandes ordenadores de ajedrez. Sin ningún tipo de duda, la inteligencia artificial tiene y tendrá unas capacidades inmensas que el ser humano debería utilizar para ponerla a su servicio, para liberarnos, por ejemplo, de esa gran esclavitud que es vendernos como fuerza laboral. Ninguno nos hemos encarnado en el plano humano para vendernos como fuerza productiva, para vendernos como fuerza laboral. Y esa esclavitud del trabajo, ese ganarás el pan con el sudor de tu frente, la inteligencia artificial, las tecnologías nos permiten liberarnos de ella. Ahí es donde debemos ir avanzando con relación a las tecnologías y a la inteligencia artificial, pero no desde esos grandes imperios, desde esas pocas decenas de personas que configuran la élite. Se quiere utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para todo lo contrario, no como elemento de avance, sino como elemento de descenso a una segunda división de ser humano. Y se nos quiere convencer que la inteligencia artificial y la tecnología tienen más capacidades que nosotros. Y no es verdad. No es verdad, porque el ser humano tenemos capacidades que están ligadas a nuestra esencia, a nuestra alma, a nuestro corazón, que tienen que ver con la inspiración, con la intuición, con la sensibilidad, con la creatividad, con todo lo que ello conlleva, que se manifiesta de múltiples formas, y eso es insustituible. Eso es insustituible. Hay por ahí una serie en televisión, Star Trek, que lleva ya no sé cuántas secuelas, pero si os vais a las primeras, a la del Capitán Kirk, que creo que es de los finales de los 70, principios de los 80, o incluso a la de Jean-Luc Picard en los años 90, a las primeras entregas, por tanto, de Star Trek, la nave Star Trek tiene un ordenador que es una inteligencia artificial maravillosa, súper desarrollado, y le da consejos al capitán Kirk, al capitán Jean-Luc Picard, le da consejos de qué hacer, de qué no hacer en función de las circunstancias que se están dando. Pero en muchos episodios de la película, tanto el capitán Kirk tanto el capitán Kirk como el capitán Jean-Luc Picard toman decisiones distintas a las que indica el ordenador, con el mayor respeto al ordenador, sabiendo que el ordenador es muy válido para muchas cosas, pero hay veces que la intuición, que la inspiración, que la creatividad, que la sensibilidad tiene que imperar. Y el ordenador le dice, está tomando una decisión contraria a la que le he expuesto. Sí, sí, y la estoy tomando con plena responsabilidad, porque soy consciente de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Ese punto de inspiración, ese punto de creatividad, que incluso en esta serie, aunque sea como bosquejo, queda reflejado, es a lo que yo me refiero. Lo que tiene que ver con los dones y talentos, con las cualidades innatas de cada ser humano, cada uno las suyas, que es todo lo que llevamos a cabo con entusiasmo, ese mismo entusiasmo con el que podemos desarrollar las cosas. Eso es insustituible. Sin embargo, se nos quiere convencer que los seres humanos somos una forma de vida de segunda división, porque es una forma de que seamos más fácilmente manipulables, dominables y controlables. Y esto tiene que ver, amigos y amigas, con ese enfriamiento, tiene también que ver, además de lo que acabo de compartir sobre las tecnologías, la inteligencia artificial, tiene que ver también con el distanciamiento social,
tiene que ver con la ruptura de las relaciones personales, familiares y sociales, porque ese distanciamiento social nos enfría. Ese considerar que tu vecino, que tu compañero de trabajo, en el caso de los niños y de los adolescentes, que su compañero de escuela, que su compañero de aula, que su compañero de pupitre puede ser un factor de contagio de salud que le puede perjudicar a él y a través de él a sus papás o a sus abuelos. Todo eso va originando unos efectos, unas mellas psicológicas, forma parte de esa doctrina del shock a la que hacía referencia anteriormente, que tiene como repercusión natural el alejamiento, la desconfianza, el miedo entre los seres humanos. Y eso hace que nos enfriemos y se están coartando y se limitarán cada vez más nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales. Fijaros que además todo el énfasis se está poniendo en limitar el encuentro humano en lo que tiene que ver con las relaciones sociales y también con la cultura, los teatros, los cines, la cultura en general. Es curioso que hay dificultades para ir a una obra de teatro, para ir a un cine, para que yo me pueda reunir con mis hijos o con mis amigos. Hay dificultades y me hablan de la necesidad de un distanciamiento y de no más de no sé cuántas personas. Pero cuando por temas laborales tengo que ir a Madrid o tengo que ir a Barcelona y cojo el tren de alta velocidad, 2 horas y media de ida para Madrid y otras 2 horas y media de vuelta, 5 horas, 5 horas y media para Barcelona y 5 horas y media de vuelta, 11 horas, cuando tengo que pasar 5 horas u 11 horas en un tren, resulta que el AVE ha reducido el número de aves, ha reducido el número de vagones por cada uno de los aves que se mueven. Y finalmente la foto es que vamos todos metidos en unos cuantos vagones, codo a codo con otras personas, codo a codo con el que tengo a mi derecha o depende cómo esté sentado, el que tengo a mi izquierda, el que tengo delante, el que tengo detrás. Ahí no hay necesidad de metros, ahí no hay necesidad. ¿Por qué en unos sitios sí y en otros sitios no? ¿No lo habéis pensado? ¿Por qué en unos sitios sí, por qué en otros sitios no? La cultura está siendo especialmente castigada. Los centros de ocio, los centros de encuentro colectivo están siendo especialmente castigados. Se nos habla de la salud, pero si eso fuera así, ¿por qué en unos sitios sí y por qué en otros sitios no? ¿Por qué no se aplica lo mismo en todos los sitios? ¿No veis que esto no tiene sentido común? Escarbar. No seamos como el avestruz que escondemos la cabeza. Vamos a escarbar y nos daremos cuenta de que hay un deseo de limitar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones personales, de que nos distanciemos socialmente, de que nos enfriemos. Se quiere dar a través de la tecnología virtual todo lo que tiene que ver con el enfriamiento también, incluso, lo pongo como un ejemplo más para ir ya yendo al final de esta exposición, incluso en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Parece que hay una tendencia que si en el siglo XX el sexo se separó de la procreación, hasta entonces el sexo era para procrear. En el siglo XX el sexo se separó de la procreación. Ahora parece que estamos llamados a que la procreación se separe del sexo. Y el sexo está perdiendo importancia, se quiere que pierda importancia. Las relaciones sexuales, mejor dicho. Las relaciones sexuales, las estadísticas dicen que están disminuyendo, que a nivel mundial hace 2 décadas eran de 5 veces al mes, que después pasaron a ser a 4 veces al mes y ahora están reducidas a 3 veces al mes. Y hay muchísimas personas que ya no se plantean el tener relaciones de pareja, que se satisfacen a ellas mismas sexualmente a través de las tecnologías, perdiendo por completo la percepción de lo que es el amor, que no tiene que ver con algo emocional o con algo fisiológico, sino que es un encuentro de almas que se producen entre las personas. Todo eso se quiere que se olvide para enfriarnos, para meternos en una especie de congelador donde el espíritu humano, donde nuestra verdadera esencia esté en decadencia, esté totalmente dominada, esté totalmente controlada y esté totalmente al servicio de otros intereses. Esto es, amigos, efecto de la crisis de la pandemia más allá de la crisis sanitaria. Pero no quiero terminar con un mensaje de esperanza. Y no es un mensaje ni mucho menos baladí, ni simplemente de una esperanza vana para que no nos vayamos con mal sabor de boca. Mirad, lo que está pasando en la humanidad y lo que va a pasar en la humanidad es un despertador de conciencia. Conozco muchas personas que dieron un paso adelante en su vida con la crisis económica y financiera del 2008-2012. Conozco muchas personas que están dando un salto en su vida ahora, en su visión del mundo, en su visión de las cosas, debido a lo que estamos viviendo. Estamos en tiempos de olas distópicas. Una ola, otra ola, otra ola. Vendrán más olas después de esta.
pero ser consciente que cada nueva ola distópica va a ser un despertador para cada vez más gente. Puede parecer que no, porque no se refleja en los medios de comunicación. Puede parecer que no, porque como cada vez estamos más distanciados, hay menos comunicación entre nosotros. Pero os aseguro que lo que está viviendo la humanidad es una evolución en conciencia como nunca antes. Esa sala de los espejos que está ahí delante nuestra cada vez está siendo vista por más personas. Y tenemos que llevar a cabo una percepción de la realidad donde, por supuesto, no nos neguemos a ver lo que está ocurriendo, sino verlo, pero, y esto es lo que fundamentalmente, amigos y amigas, en este tramo final quiero enfatizar, que no nos dividan más, que no nos dividan más. La división de la humanidad ha sido un continuo por parte de la élite y actualmente quieren que nos dividan entre afirmacionistas y negacionistas, vacunas y antivacunas. Vamos a ver, que en conciencia cada persona esté en libertad para hacer lo que considere oportuno. Y el mayor respeto a lo que cada cual quiera hacer y a la consideración que cada cual quiera tener. Es el momento de la tolerancia, es el momento de la empatía, es el momento de entender que la gente no tiene que ver las cosas como tú, cada cual ve las cosas en función de su estado de conciencia y de su circunstancia. El yo y mis circunstancias que decía Ortega y Gasset. Ser enormemente empático, no entrar en dinámica de enfrentamientos, que la dinámica sea de amor, de una alta vibración, incluso para esa élite que está ahí originando tanto daño y tanto sufrimiento, incluso para ellos, porque esa será la forma en la que estemos poniendo los mimbres de una nueva humanidad que no tenemos que crear, es que está ya en nosotros. Lo que tenemos que hacer es plasmarla, lo que tenemos que hacer es ponerla delante nuestra. Y yo lo que os animo es una práctica de vida donde permanentemente estéis sacando lo mejor de vosotros mismos y poniéndolo al servicio de los demás. Una práctica de vida en la que seamos la mejor versión de nosotros mismos, sabiendo todo lo que está ocurriendo, sabiendo la distopía en la que estamos, los ensayos de ingeniería social que están haciendo con nosotros, los nocivos efectos que todo esto va a tener, el estado de policía digital, el enfriamiento en el que quieren meternos. ¿Tomamos conciencia de que esto es así? ¿Los miramos con compasión a los que tienen esos intereses tan espurios? Y nosotros lo que hacemos es vivir de otra manera, amigos y amigas. Y esto debe ser otro efecto de la pandemia más allá de la crisis sanitaria, que vivamos de otra manera. Esa élite quiere que vivamos como ellos quieren que vivamos. Pues vamos a decirle simplemente desde el amor y desde el cariño que no. Que ha llegado el momento en el que yo vivo conforme a mi esencia, conforme a lo que realmente soy. Y me voy a desenganchar de un estilo de vida basado en el culto a la velocidad y en la competencia. Me voy a desenganchar de un estilo de vida basado en el consumismo incesante. Me voy a desenganchar de un estilo de vida basado en unas relaciones con los demás, donde yo tengo que tener la razón, imponer mi criterio. Voy a salirme de ese estilo de vida donde mi mundo emocional está siempre turbado, mi mundo mental está siempre con altibajos. Voy a salirme de ese estilo de vida y voy a vivir en coherencia y en consciencia con lo que realmente soy, sacando, insisto, lo mejor de mí mismo, sacando nuestra mejor versión y poniéndola al servicio de los demás. En eso estamos muchísima gente, amigos y amigas, y eso es lo que yo animo, sabiendo todo lo que tenemos detrás, no ocultando nada, pero que eso, todo lo que hay detrás, no sea algo que nos amilane y, por supuesto, que no nos lleve a una esperanza lela, sino que nos lleve a la gran esperanza. La esperanza lela sería esperar, tener la esperanza de que cuando esto pase, todo sea como antes. Por favor, no. Más de lo mismo no. Más egoísmo, más egocentrismo, más daño a la naturaleza, más economicismo, más materialismo. En definitiva, más deshumanización y más desnaturalización, no. Más de lo mismo, no. Vamos a hacer nuestra la gran esperanza, la esperanza de que todas estas olas distópicas, como las noches oscuras que vivimos personalmente, nos ayudan a ver cosas, nos han ayudado y nos ayudarán a ver cosas, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, problemas económicos graves. Eso a muchas personas, esas noches oscuras de las que nos hablaba San Juan de la Cruz, es un resorte en el avance en conciencia, que todo esto también nos sirva para dar ese paso adelante. Y es un paso que tenemos que dar entre todos, pero que tenemos que dar cada uno. Tenemos que dar cada uno y tenemos que dar entre todos. Hacer vuestras esa gran esperanza, la esperanza de una humanidad ejemplar, la esperanza de una humanidad auténtica, la esperanza de una humanidad que haga patente y muestre y manifieste cotidianamente
lo que realmente somos en nuestra apariencia y en nuestra esencia de lo perecedero y de lo imperecedero que constituye nuestro auténtico ser. A eso estamos llamados. Todo lo que ocurre tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Y amigos y amigas, estamos ante este gran momento, el momento en el que cada uno dé un paso adelante, no enfriándose, sino avanzando en conciencia y tendiendo y brindando lo mejor de sí mismo a los demás seres humanos. Ha sido un placer compartir con vosotros casi esta hora y media y muchísimas gracias a Ecocentro Televisión por haberlo hecho posible y a Claudia Sotelo, que está ahí técnicamente, no hice mención a ella al principio, pero que ha sido la artífice de que este encuentro se pueda producir. Muchas gracias a todos y a todas y hasta una próxima ocasión.